Muy buenas tardes, mi nombre es Miliet Cabrera, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, lo cual expondré unos pequeños temas. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando éstas presenta la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos de procesos en secuencias ordenadas por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen en una línea central un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan las variaciones del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo de control y su presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que se presenta una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consiste en lograr el tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad o análisis de capacidad de valor de únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso y con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique que el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan variaciones de procesos y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en variaciones aleatorias esperando el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran las tres desviaciones estándar arriba y abajo de la línea, que se encuentran, es este punto rojo que dice punto fuera de control. Este es el límite de control superior LCS y este es el límite de control central LCZ. Aquí tenemos el otro punto, dice límite de control inferior LLCA. Límites de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación de proceso. Los límites de especificación están basados en requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero. No es necesario el promedio deseado en un proceso. La línea central en la línea referencial horizontal en una gráfica de control es el valor que promedio de la característica de la calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo de control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causa comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado o variación. La variación por causa común es en variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes.
Es importante identificar y tratar de eliminar variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presentación de una variación por causas especiales. Ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Tenemos el proceso, causas común de variación y causa especial de variación. Como número 1, hornear un pan. El termostato del horno permite subir y bajar temperatura gradualmente. La causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Proceso número 2. Registrar la información de contacto del cliente. Causa común de variación. Un operador experimentado comete un error ocasional. Causa especial de variación. El operador sin entrenamiento nuevo, el empleo, comete numerosos errores de ingreso de datos. Proceso número 3. Moldeo por inyección de juguetes de plástico. Causa común de variación. Ligera variación de plásticos de proveedor resulta en la variación menor en la resistencia de los productos de lote a lote. Causa especial de variación. Cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia a su producto final. Variación por causa común contra variación por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba número 1. En punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para implementar la prueba 1, para caer una gráfica de control con mayor sensibilidad, como aquí lo vemos. Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba número 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar las pruebas 2 para completar la prueba 1 a fin de caer una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba número 3. 6 puntos consecutivos, todo en el orden creciente o decreciente. La prueba número 3 detecta la tendencia a movimientos continuos hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos, alternarlos arriba y abajo. La prueba número 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más 1 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de uno o con respecto a la línea central en cualquier de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una identificación de control adecuado. Este tipo de variación denomina estratificación y se caracteriza por puntos que sienten la línea central muy cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más 1 respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y, en lugar de ellos, se sitúa cerca de los límites de control.
Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos y datos atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. La variable continua puede tener un número infinito de valores tales como 2, 34.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están distinguidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de efecto en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información de los datos atributos. Sin embargo, los datos atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos atributos con frecuencia se recopilan cuando la medición continua son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o por el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud de peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo para recolectar los datos. Un análisis de calidad registra el peso de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos o observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de conformidades, también llamadas defectos, o unidades conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad. Las unidades no conforman el producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal, ¿es una conformidad? Sí, existen varios rasguños. Se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de datos Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de posición a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y examinan para detectar la decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede determinar más de un defecto, por ejemplo, 1 descolorización y 2 tirones, 3 defectos. Datos del proceso sobre el atributo de datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestra que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizada examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Las análisis registradas el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control para variables. Gráficas XR. Tenemos unas gráficas XR y es resistencia. Mediante la muestra y rango de la muestra. Gráfica XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del grupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es de 9, más utilice la gráfica XR. O sea que aquí lo que nos está tratando de decir de que vamos prácticamente como a agarrar el número más alto que está desde el punto 1 hacia el punto 8.
Si del punto 1 aparecen muestras tomadas que dicen 1, 2, 3, 5, 6, 8, ok, vamos a agarrar el número más alto del 1, de la línea del 1 hacia el 8. Ok, un punto muy importante para poder utilizarlos y ingresar los datos en el software Minitab. Continuando con el tema, una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables del subgrupo, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos llamados, o la precisión sanguínea de los pacientes del hospital a lo largo del tiempo. Gráficas XR. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar abajo control, pudiendo interpretar correspectivamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan tratando la dispersión del proceso como el centro de proceso. Si la graficación R está fuera del control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieron ser inexactos y pudieron indicar falsamente una condición fuera del control o no la detectarían. Ok, tenemos un problema aquí que vamos a hacer en el software Minitab. Nos dice, ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo de control. Realizar una gráfica control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura, 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Ok. Aquí, gráficas de control para variable X a R. Tenemos datos, dice datos de temperaturas de máquinas de impresión, gráfica, control. Ok, aquí tenemos los datos indicados. Ok, continuando con esto, vemos que tenemos los datos. Ok, le damos doble clic y nos manda directamente a la plataforma Minitab. Ok, aquí en la plataforma Minitab, en la columna C1, C2 y C3, en la C1 tenemos día, en la C2 tenemos máquinas y en la C3 temperaturas. Nos indica los días y las máquinas que se les tomaron las temperaturas. Ok, para hacer esto, esta gráfica, nos vamos a Stat, nos vamos a Control Chat, nos vamos a variable chart for subgroup y a xbar r. Le damos clic, nos mostrará, luego que nos muestre lo de las columnas. Le ponemos seleccionar, que son columna C3, que es de temperaturas. El subgrupo de size es lo que se había comentado anteriormente en lo que les estaba explicando. Vemos que de aquí, desde el número 1 hacia el número 8, tenemos las máquinas. Vemos que en el día 1 hay máquina 1, se le tomó la temperatura a una máquina, en el segundo 2, en el tercero 3, en el cuarto a 4, en el quinto a 5, en el 6 a 1, en el 7 a 2 y en el 8 a 3. Vamos a escoger el día 5, que fueron 5 máquinas. Ingresamos el número 5, le damos, le podemos poner una etiqueta, podemos poner control de temperatura, le damos ok, ok, y listo. Nos muestra, pero creo que hice algo mal, así que vamos a hacer esto.
y vamos a estar variables entonces, ok, como vemos tenemos aquí nuestra ya seleccionada la temperatura. Nos vamos a donde dice pruebas y tenemos que tener seleccionados todos los tipos de pruebas de aquí, todos tenemos que dejar marcados todos. Ahora sí, le damos ok y ok. Ok, vemos que ese rato simplemente nada más nos dio ciertas mediciones, pero no lo que realmente estábamos buscando. Aquí vemos en el sample range de que en este punto que nos dice que es del 51 del sample range del 7.671, vemos que como que quiso salir la UICL. ok, ok, nos dice ejemplo: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de sucesión, precisión de vacío medio el mega de pascales de sus máquinas de montaje está bajo de control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de sucesión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Ok, tenemos 750 datos. Ok, igual lo que hacemos es doble clic, abrir el programa Minitab y esperamos a que nos abra. Ok, pues ya tenemos nuestros datos ingresados. Nos dice que del día, máquinas y sucesión de presión de evasión en el MPA. Ok, mismo procedimiento. Vemos que tenemos del 1 al 8. Vemos que el número más alto es el de 6. Le vamos a estar control de chart, variable de sucesión de grupo, le damos la R, que es la que estamos haciendo, seleccionamos la columna 3, en de subgrupo 6 sabemos que es el número 6, la etiqueta que le podemos agregar, la que ustedes quieran, podemos poner presión de vacío. Le damos OK, le damos export R, le damos en pruebas. Igual tenemos que tener seleccionado todo, que eso fue uno de los puntos que se nos pasó ese rato. Ok, ahora sí le damos OK y OK. Como vemos, nos dice, aquí nos muestra la gráfica del título que se le pone. Le pusimos presión de vacío. Como vemos en el ejemplo de rango, nos dice, tenemos dos puntos rojos, tenemos dos pequeños puntos rojos. Nos dice que el dato dice DAO label sample is the 24 test file the 2.
Ok, symbol sample native file sample rank is 0-1080h. Vemos que en el sample de main nos dice que el dato del ejemplo del 67 de la prueba número 1 está prácticamente fuera de LCL, y vemos que nos dice que el dato del ejemplo 52, la prueba fallida, es del 2. Como vemos, tenemos la asociación de presión de vacío del mapa para X de R. Gráficas de control para variables, gráficas de X a S. Gráficas de control para variables X, gráficas X a S. Pueden utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X. En la desviación estándar, el proceso significa S a lo largo del tiempo. Para los datos de variable es un subgrupo. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media o la variación del proceso para su grupo de longitudes de piezas, tiempos llamadas o la precisión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráficas XS. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine el primero de las gráficas S, porque el proceso debe estar abajo de control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica S pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Tenemos un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar las temperaturas de soldadura a la máquina de impresión de soldadura está bajo de control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos y en las cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Ok. Mismo procedimiento. Doble clic. Ponemos abrir y esperamos a que nos abran nuestros datos para Minitab. Ok. Dicho esto, ingresamos los datos a Minitab. Ok. Igual tenemos día, máquina y temperatura. Recuerde que para la gráfica XS se debe utilizar cuando tenemos más de 9 o más. Así que procedimiento, le damos en Start, control de Chart. No vamos a hacer la XR, sino vamos a hacer la XS. Le damos en seleccionar, seleccionamos la columna C3, que son las temperaturas. En el subgrupo de C recuerden que es de 9 a 6, así que pues podemos utilizar como numeración o
Vamos a utilizar el 9. Oh, perdón, se nos está pasando algo. Sucesivamente lo de hace un momento. Stack, share, variables para eso. Una etiqueta le podemos poner temperatura. Le damos OK, le damos en ejecución, le ponemos las pruebas y seleccionamos todo el tipo de pruebas. Progresivamente haber hecho esto, le damos en OK y OK. Y nos aparece la gráfica. Claro que al momento que nos aparece la gráfica miramos puntos rojos, lo que nos dice que en el ejemplo del mid nos dice que en la línea de UCL nos dice that double sample del 33 falló en la prueba del número 1. Nos dice en el otro, en la línea que nos está saliendo también fuera, es del LCL data level sample 104 test file del 1. Y lo que nosotros nos dice del sample de STDIP nos dice que el same ball del SAM 62 sample de STDIP es del 1531 de la línea del UCL, y nos aparece otro puntito rojo que es en la LCL data level sample de la muestra 115, el 3 fallido es del 4. ¿Okay? Nos dice test performing with unical sample size. Lo cerramos, ponemos que no y nos vamos con el siguiente. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de sucesión, presión de vacío medio de la en megapascal de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de sucesión de 25 máquinas de montaje. En total fueron de 750 datos. Abrimos abrimos los datos de Minitab. Esperemos que abra Minitab. Una vez abiertos los datos de Minitab, vemos que tenemos del día, máquina y sucesión de presión de vacío de MPA. Vemos que tenemos las 750 muestras aquí marcadas. Nos vamos desde el día 1 hasta el día 9. Progresivamente pues vamos a tomar el 9. Igual, nos vamos en Stack, Control Chart, variable Chart of Group y XBAR S. Seleccionamos la columna C que dice sucesión de presión de vacío de MPA. Columna C3, su grupo de piezas, tenemos 9. Agregamos una etiqueta, le podemos poner presión de vacío, le damos OK, en opciones le damos las pruebas y debemos seleccionar todas las pruebas, le damos OK. Esperemos que nos grafique el software de Minitab. Vemos puntitos rojos,
ubicamos la tabla y nos dice que el dato del ejemplo de la muestra 74 falló en 5. Vemos en el sample de std que nos dice que el ejemplo de la muestra 76 del test falló en el 1, así que andamos un poquito algo mal. Ok, resueltos estos problemas, volvemos a la diapositiva. Statistical Process Control, SPC. April in 2006, the in-process inventory is at their year low of 50. Manager present an answer to the 50 in honor of this achievement. Ceremony in the coffee, pizza and refreshment for all. Every young should be proved over that you becomes completion. Award given. You'll their consecutive months of inventory increases manager wished he could take back the award. Recognition seems to have been blackbird. Instead of holding the gain, the 50 seems to have gotten complacent, allowing inventory to creep back to where it was previously. Manager disease. This group just net top management. Manager rate is given award. Now in process inventory rise to a value of 26. Manager this is to keep a note me and the case name. He calls every join the name tell something to keep inventory down. Following the status every in the 53rd late tail short of helm material in the dark corner of the plane. They don't know what to do. Some they all their bar and hope inventory drop. No more Mr. Night Guy. Jan Manager has seen reduced level in inventory since the end of last year. These are looking at. Although nothing has been done to shut the system. His learning told manager start gauge result. Manager closed told management start gauge result. Looking in the graph. But always make sure my decisions actions were based on data. What could be worldwide data? His decision stands for interpreting the high and low points as signal. However, all the control chart below clearly reveals none of the pieces individual points were signal. They are reciprocal of the same underlying system. Each should be interpreted alike. Graphic UCL LCL. Look in the graphic in line 20, in 13, in 10. Management guest result. Award given. Manager regrets given award. No more Mr. Nice Guy.
No matter how long in the pursuit, the interpretation of no matter new right you have been in the past and knows in the style now. Try to interpret knows in nothing so and more than extras in which thinking. Result. Pure fiction with connection or too rarely. And other LLCs tools for repairing or now for analysis production control tried to analyze that in one of the best way new to making to increase cost was offered and lower moral. Dr. Donald G. Wheeler purpose at, at the end of this class we will be able to answer the following question that are the key concepts of CPs. How do we perform basic SPC calculation? What are control charts? How do we use control charts? Do you know SPC? I am beginner. I've been read about it. I've been had training. I've been used it. I call H. Definition. Statistical process control is the application of statistical models to analyze and control the variation of process. We gather data for SP2. Learning when our process have checked. Monitor a process to make sure that is out does gain and it works. Understand what happened in your process improve that we can't duplicate in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Station Process Control. Too often these techniques are applied to produce characteristic instead in impulse process characteristic often monitor or pause in necessary first step but impute control in the other. Measurement styles are critical after data analysis. Measure variation must be understood and in station control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Prevention BC detection. In the past, manufacturing depending on precision to screen out money for main produce. This process produce rework and scrap. Inspection does not increment quality and only affect customer acknowledgments. Detection tolerant waste. Extruding for preparation are recalling into the market. First mistake from the process is mistake forming is impractical improvising the control improves prevent. Non-conforming outputs. Prevention against waste. Definition of process. In past, the process outputs. Tracking in past allow would be proactive. Tracking at tops for to be relaxed. Molding process. In past, the process would past. Material characteristic mold condition temperature humidity production dimension yield defects. SPC is a feedback system, part of the process control feedback system. The process, the way the five means machines, material, methods, and modern nature work together to produce output. Information about performance. In the ideal information to be aware about in the inputs also some within into information in output. SPC is the vehicle for information about change in the post outputs.
activation of the on the process. Action of the impulse should be taken to prevent a power variation. The effect of the action should monitor in future action taken in necessary action of the production. Less chemical should require something when the output does not proceed. Make consumer require something to verify effectiveness of action the process. Control shares. Control shares are used also in process variation in their source and to monitor, control, and prevent process performed over time. A control shares focus attention of the shift in monitoring process variation over time. Distinguish a special cause for variation for common cause of variation set by on angle control tool for a process. Help in process improvement activity by showing what process is performing well and where it is out of control. Provide common language for discussion performed from bias. Variable control shares. A visual representation of data that has been collected from samples representing a large population. The chart illustrates process behavior for a given point in the time and predicts what future behavior can be anticipated. Relation histogram to rank shares. Histogram they're saying data point align with one another range chart. Like the center of the velcro in the same as the other line of the round chart. Real production data taken from NAPRO Chicago. X bar and R control shares of real data. Open the machine shop MTW fill in menu tab dash go to tab control shares variable control chart to subgroup X bar R in the to fail selection observation for a subgroup R in one row of columns. In the to file enter AIN click OK. X bar in control shares of real data main of samples right of samples circle color red ok. Pues esta es la presentación sobre estos temas, así que pues es todo y pues sería todo por mi parte. Les mando un cordial saludo y esperemos el próximo tema. Saludos, profesor.